Hola, Dios los bendiga a todos. Espero hoy 24 de agosto, cada uno que esté escuchando este mensaje esté bien, y el que tenga algún detallito, algún problema en su vida, confíe en Dios. Dios está para solucionar problemas, no para agrandarlos, pero es necesario vivir nuestra vida cerca de Él. Estoy tratando de hacer un video diario, bueno, hasta donde si se puede, sino que sea lo que sea la voluntad de Dios. Tenemos poco, yo y mi hija, que empezamos este proyecto. Lo hacemos como para recordar o ver nuestros propios videos, pero si el mensaje llega a alguna persona, que Dios lo bendiga y que Dios lo use. Vamos a hablar de Pablo hoy, porque mi hija quiere que hablemos de Pablo. Le gusta la historia de Pablo. Yo iba a tocar el tema de Pedro, pero vamos a hablar de Juan el Bautista también. Muy interesante. Todo lo que está escrito en la Biblia es un propósito de Dios, cómo Dios usó a cada uno de sus siervos, cómo Dios te quiere usar a ti y a mi hija un tiempo. Llegará el momento. Pero tú, donde tú te encuentres, si eres como Pablo, Pablo es una historia, ¿cómo se podría decir? Pablo perseguía al que era creyente, porque era la doctrina de Pablo. Pablo creía firmemente en lo que se le había enseñado desde niño. Creía él que vivía en su verdad, porque su verdad se la habían contado, así lo habían inculcado. Y él lo hacía muy bien. Él hacía su trabajo. Su trabajo era perseguir cristianos y matarlos, porque él creía que estaba bien y que el cristiano era un hereje, era alguien que no debía de coexistir en la vida, no debía de existir. Porque así se le había inculcado desde niño, tal vez. En las escrituras aprendemos cómo Dios usa a cada persona y el propósito. Pablo, antes de conocer a Jesucristo, era un malvado, un asesino, pero según él no lo era. Según él hacía un trabajo que tenía que hacerlo. Como era un grupo de personas o muchas personas que hacían ese trabajo en aquellos tiempos. En aquellos tiempos ser cristiano, leer la Biblia, era perseguido hasta la muerte, dice la Biblia. Era difícil. Hoy en estos tiempos podemos agarrar el libro, ir a las calles, ir a donde quieramos ir, a un penal, a donde tú quieras ir, donde está el gobierno. Puedes predicar y enseñar. Habrá partes en este mundo que aún siguen duras en países, pero aquí donde nosotros estamos, todavía por la voluntad de Dios se nos permite enseñar. Pero tú, amigo, si vives en un país donde la escritura no es permitida y tú quieres conocer de Dios, en aquellos tiempos así estaban los cristianos. Las autoridades no lo permitían, eran perseguidos. Pablo fue un ejemplo para muchas personas, como Dios lo usó. Un día se le aparece, dice Jesucristo, cuando se cayó del caballo. Y dice, ¿a quién persigues? Le dice, se le apareció. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Dice que quedó ciego Pablo en aquel tiempo. Se le ordenó dónde tenía que ir para recibir la vista. Y que fuera y que orara por él Ananías, dice la Biblia. ¿Cómo Dios usa?
Las cosas de Dios no son al azar, no son por la suerte. Las cosas de Dios son por autoridad y porque Dios así lo quiere. Dios lo permite. Tú, mi amigo, donde quieras que tú te encuentres, si eres un malvado, si crees que has vivido conforme a la verdad, porque así se te inculcó, pero tú tienes la necesidad de buscar a Dios, es porque Dios está tocando tu corazón y te está escudriñando. No te hagas duro, vuelve a Él, búscalo. Aún tienes vida, porque después ya que uno muere, es de dar cuentas con Dios. Ir a donde van los de Dios o ir a donde van los que no van a tener oportunidad, porque ya la tuvieron y la desaprovecharon. Saulo fue un sanguinario porque mataba personas que obedecían a Dios. Pero el día que Saulo quedó ciego y fue llevado a donde tenía que ir para recibir la vista, él cambió, pero cambió verdaderamente. Él entendió que estaba equivocado lo que se le había enseñado desde la niñez. Él comprendió que estaba siguiendo lo que es verdadero, a lo único que es la vida. Porque cuando aceptas a Jesús, Jesús es una luz. Y Jesús vive en ti, tienes que ser una luz para el mundo, porque Jesús vive en ti. Esa es la diferencia, dice la Biblia. El que es cristiano de Jesús alumbra, porque Jesús vive en ti. Pablo recuperó la vista y se le ordenó cosas. Pero aún los cristianos no confiaban mucho cuando escuchaban el nombre de Saulo, de Pablo. Tenían temor, tenían cuidado porque conocían su historia. Pero para Dios no hay nada imposible. Por eso tú que escuchas este mensaje, si ha sido de lo peor que pueda haber en la vida. Pero Dios te da la oportunidad. Pero acepta la oportunidad y cambia. Y si sientes en tu corazón que necesitas cambiar, es porque Él te está llamando, te está dando la oportunidad. No a todos los que perseguían a los cristianos se les dio la oportunidad, porque a Saulo en especial. Porque a Saulo fue la muestra, porque Saulo también después fue perseguido por los mismos compañeros que él acompañaba para matar cristianos. Se tenía que esconder también él. Porque si tú entiendes, si tu corazón se está conmoviendo por buscar a Dios, no lo dudes. No tengas miedo por tus amigos, el que dirán, o las críticas. No. Sino que tu corazón se regocije porque vas a buscar al que tiene la vida, al que tiene el poder para darle y quitarla, al que tiene toda la autoridad, al que creó los cielos. Va a ser tu amigo. Jesucristo te va a presentar ante el Creador, ante Dios de dioses, así como lo hizo con el que estaba crucificado a un lado de él. Tú, amigo que escuchas, si tu vida es un desastre, si ves que tu matrimonio se está cayendo porque es un desastre, confía en Dios, Él afianza los matrimonios. Él hace entender porque Dios no quiere que el ser humano esté en pleito. No. Si Dios te está tocando en este momento, no importa la vida que tú lleves, acéptalo. Pablo, ya que fue que oraron por él, recobró la vista, recibió el Espíritu Santo. Él empezó a llevar el Evangelio, llevar el mensaje, pero él lo llevaba con la verdad, porque él era estricto en su vida. Si tú eres estricto en lo que tú haces,
Si tú eres un ejemplo en tu trabajo, si tú eres un ejemplo en la maldad donde tú andes, cuando aceptes a Dios, sé un ejemplo ante Dios. Porque Dios te tocó para un cambio verdadero, no un cambio a media. Hazlo con gratitud, hazlo con orgullo, buscar a Dios y servirle. Y que el Espíritu de Jesucristo, que cualquier persona que vea tu vida, que el cambio que hiciste, que vea que Jesús vive en ti, que veas que eres un ejemplo en la honestidad, que eres un ejemplo en la gracia de Dios, que no permites injusticias, que no permites nada malo porque el Espíritu de Dios mora en ti. Ahí se nota el verdadero cambio. A como dice la Biblia, buscar el cambio. Muchas personas no les gusta porque quieren las palabras suaves, pero no. Vivimos tiempos ahorita que aquí donde yo vivo, en estas partes, podemos llevar la palabra, nadie nos dice nada. Pero hay partes donde sí. Pablo de Tarso, dice la Biblia, fue perseguido como él perseguía. Él llevaba las palabras. Fue el primero que fue con los gentiles aquí donde nosotros estamos. Él trajo la palabra a los gentiles. No se avergonzaba comer con nosotros, mientras que los judíos nos miraban todavía con un poco de asco, vamos a decir, porque se creían los privilegiados. Y sí fueron los privilegiados porque fue donde Dios escogió todo. Pero lo rechazaron y nos dio la oportunidad a nosotros. ¿Y nosotros qué debemos de hacer? Abarcar esa oportunidad, aprovecharla al máximo. Y Pablo fue esparcido para que a nosotros se nos llegara el propósito de Dios que Él enseñara a los gentiles, dice la Biblia. Trajo el mensaje Pablo a los gentiles para que tú y yo escojamos si queremos seguir a Dios o no. Que Dios toque nuestros corazones. Dios tiene instrumentos, tiene personas. Tal vez ahora puso el internet para que te llegue el mensaje, donde quiera que tú estés. Si estás pegado al teléfono diario, puedes prender. Hay muchas personas que predican a través de estos medios. En aquellos tiempos no había estas oportunidades. Y que Dios cuide a cada persona. Si tú que me escuchas tienes algún problema y quieres poner algún día un mensaje aquí, qué tipo de problemas tienes para que oremos por ti, lo haremos con gusto. Si tu corazón está duro como el de Saulo antes, cuando perseguía a los cristianos que creía que vivía una verdad, pero estaba errada. Tal vez este mensaje te está llamando para que tú busques a Dios, para que tú te acerques junto con tu familia y no peques más. Saulo instruyó jóvenes, dice la Biblia, enseñó diáconos, enseñó para que la obra de Dios creciera, instruyó. Un hombre que fue perseguido, que perseguía, fue perseguido, fue maestro de la palabra, lo que él rechazaba. Tú personas que tal vez muchos cristianos creen que no puedas cambiar, tal vez que creen que eres el peor del mundo. Dios te puede tocar, Dios puede cambiar tu forma de ser. No saben por lo que has vivido, tus enseñanzas de chico. No saben por qué te tuviste que estar ahí o no. Pero Dios es bueno y te llega el momento de un cambio, el cambio verdadero.
Hablar de Pablo es bonito, pero es profundo. Porque cada quien que vive en sus cosas sabe el propósito, sabe lo que ha vivido, sabe cómo fue enseñado desde el principio, su vida desde su niñez. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Dios toca nuestros corazones de diferentes maneras. A Saulo lo tocó de una forma. Se le apareció, dice la Biblia. Y le marcó el alto y le dijo, hey, hasta aquí, le dijo. Ya no más. Ya no más me estés matando tú, me estés matando cristianos. No me estés matando tú a los míos, ya no más. Tú no. Tal vez otras personas lo seguían haciendo, pero a Saulo le marcó el alto. Tú hasta aquí, le dijo. Pablo cayó. Tal vez le entró miedo, tal vez le entró no sé qué agonía. Ver que algo superior se le paraba enfrente y con tanta autoridad lo detuvo y le dijo, hey, hasta aquí tú. Tal vez si no hubiera cambiado, tal vez muera, porque era un hasta aquí, ya no más, tú ya no más. ¿Qué significa? Que si tú sientes necesidad de Dios, Dios está llamando, ese es un hasta aquí, cambia ya. Porque Dios te está llamando. Qué bonito que en el llamado de Dios tú aceptes y voltees y sigas adelante. A Pablo lo llamó, él aceptó. Si no hubiera aceptado, tal vez él ya no hubiera existido. Tal vez su historia no hubiera sido contada. Pero la autoridad era del mismo Dios. Ya no más. Porque Dios tiene poder para cambiar vidas, para cambiar mentes, para cambiar cualquier situación. Y si este mensaje te conmueve, acepta a Dios. Dios te está llamando. Dios te está llamando. Yo solamente soy un instrumento. Tal vez lo hago porque siento agradecimiento a Dios que Él ha cuidado de mí. Siempre ha cuidado de mí. Él ha estado conmigo en las buenas siempre y en las malas también. Ha cuidado de mi familia, de mis hijos, de toda mi familia, mi compañera. He sentido necesidad de enseñar, porque a mis hijos les enseñaba chiquitos, los instruía en la palabra, pero son complicados educar hijos, muy complicado. Pero Dios tiene poder para que lo complicado se haga fácil. Dios tiene poder para que los hijos se enderezcan y sigan el camino de Él. Pero plantemos la semilla a nuestros hijos y ya Dios se encargará de regarla. Plantemos la semilla. Enseñémosles el Evangelio a nuestros hijos para que ellos crezcan. A Pablo le marcaron un alto y él aceptó. Yo soy el que tú persigues, le dijo. Ya déjate de estarme siguiendo tú. Ahora me servirás. Pablo reconoció que él andaba errado, que a los que perseguían eran hijos de Dios viviente, a los que pasaban matando no tenían ninguna culpa porque no hacían daño, solamente servían al Dios de vida, al Dios de amor, al Dios que quiere que uno viva en paz y tranquilo sin hacerle daño a nadie. Porque un cristiano verdadero no te va a robar a nadie, no te va a hacer ningún daño, no van a andar de envidioso un cristiano verdadero. Un hijo de Dios nunca debe de cometer injusticia. Entonces, ¿por qué se le persigue? Porque el pequeñero enemigo no se sacia y no quiere ver que nadie se salve, que nadie vaya con Dios según esa estrategia. Pero Dios tiene sus propósitos. Le dijo a Saulo, ¿tú por qué me estás persiguiendo? Arrodíllate ante el Creador de los cielos, casi le decía. Jesús de Nazaret se le apareció y le dijo, yo soy el Cristo a quien tú sigues. Fue y se lo presentó a su padre, como quien dice,
Tú si escuchas la palabra que estoy enseñando. Yo, honestamente, no busco nada que me manden y que no, solamente busco que tú seas salvo. Solamente busco que tú no te pierdas y busques a Dios. Que tú guíes a tu familia hacia la verdad, hacia Cristo, que es el único camino. Que a Pablo se le apareció y le marcó un alto, pero Pablo fue obediente, tal vez por miedo, no lo sé. O tal vez Pablo reconoció que verdaderamente sí estaba equivocado, sí aceptó de corazón y siguió a Jesús. ¿Tú cómo lo quieres aceptar? Búscalo, pero búscalo fielmente. Si antes eras ladrón, ya no robes más. Si antes eras mentiroso, ya no mientes más. Si antes hacías cosas que no deben de hacer, ya no hagas más cosas malas ante Dios. Confía en Dios siempre. Saulo se tenía que estar escondiendo porque también lo querían matar, sus propios amigos. Honestamente, el pequeñino tiene amigos. Por ejemplo, Saulo, por ejemplo, ni aun los cristianos le tenían confianza. Pero tú que escuchas esta palabra, busca a Dios. Si eres como Saulo, que tu corazón crees que en tu religión es verdadera, pero si llegas a descubrir que no, busca la verdadera. Si desde chiquito se te instruyó en alguna religión, si desde chiquito estuviste ahí, pero si ves que no es realmente verdadera ante Dios, busca cuál es verdadera, por tu salvación y la de tu familia. Búscalo. Saulo ni aun los cristianos en aquel tiempo se le querían acercar. Tal vez lo rechazaban por tanto daño que él había hecho. A lo mejor había matado amigos de cristianos que estaban ahí cerca y le sentían recelos y coraje tal vez. ¿Por qué? Porque era cruel, hasta a lo mejor los torturaban para que blasfemaran y dijeran cosas antes, que rechazaran al único Dios verdadero. Imagínate un cristiano que miraba que estaba Pablo y que Pablo había cometido una injusticia con un amigo de él mismo, de los familias, su hermano cristiano. Y el cristiano se tenía que aguantar eso. ¿Por qué? Porque el cristiano no tiene que tener rencor ni coraje. Saber que la voluntad de Dios y si Dios lo permite, porque así es. Dios llama a las personas que menos se imagina. Hoy este mensaje si cae ante ti, como haya sido tu vida, no importa. Lo que importa es el cambio, que sea honesto ya. Que el cambio no sea a medias, no. Porque Dios no quiere a medias nada. Pablo fue perseguido, dice la Biblia, por sus propios amigos, sus propias amistades que él tenía, con los compañeros de trabajo que él tenía, con su propia religión que tenía antes. Fue perseguido. Si alguien tiene alguna necesidad y quiere mandarme un mensaje, ya lo expliqué ahorita, cuál es su enfermedad y quiere que oremos por ellos, por esa enfermedad, con gusto lo haremos. Porque el mismo Cristo que se le apareció a Pablo es el Cristo que hacía los milagros. Es el Cristo que resucitaba muertos, dice la Biblia, sanaba ciegos. Es el mismo Cristo que está ahorita. Vivimos bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia de Jesucristo, que es nuestro único abogado. Que Dios los bendiga y, y Dios tenga misericordia de cada quien.
donde quiera que se encuentre, Dios los cuide. Busquemos nuestra relación cerca de Dios, que Dios guíe nuestro camino, que Dios sea quien nos acompañe siempre. Vamos a orar. Señor Dios, tú eres bueno, Señor, Señor Jesucristo. Tú que llamaste a Saulo de Tarso, mi Señor, a que te sirviera, Señor. Así, mi Señor, llama a las personas, mi Señor. Dale la oportunidad de servirle al Dios vivo, mi Señor. No importa el daño que hayan hecho, mi Señor, tú das oportunidad, Señor. Pero tú quieres un cambio verdadero, Señor. Porque después de la muerte se acaba cualquier oportunidad. La persona que está viva, que tiene alguna enfermedad, algún problema, Señor, lo ponemos en tus manos, mi Señor. Pero si está sana y está feliz de la vida, mi Señor, y está gozando de toda plenitud, también, mi Señor, que te busque y sea agradecida por los bienes, por todo lo que tú le das, mi Señor. Cuida, mi Señor, son tiempos difíciles, Señor. Las Escrituras dicen que habrá rumores de guerra, habrá guerras, habrá pestes, todo se está escuchando, Señor. Tal vez estamos más cerca de la venida tuya que desde el principio, eso es lógico. No se sabe, dice la Biblia, cuándo tú vendrás por tu pueblo. Pero el día que tú vengas, que estemos preparados, Señor. Que no tengamos miedo, Señor, sino que estemos preparados y con amor te estamos esperando, mi Señor. Y que nos dé la oportunidad, mi Señor, de recomponer nuestros pasos, mi Señor. De tener las cuentas claras ante ti, Señor, para que seamos merecedores de ti, Señor. Porque tal vez hemos hecho cosas que no son agradables y tal vez no nos hayas a cuenta, mi Señor bien. Pero cuídanos, mi Señor bendito. Cuídanos, mi Señor, que alcancemos la misericordia, Señor bendito. La piedad y la misericordia, Señor. Tú eres el único camino hacia la verdad, Señor. No hay más, no hay nada, Señor. Señor Santo, ten misericordia. Cuídanos, mi Señor. Amén. Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Dios lo puso un instrumento para que él fuera hacia los gentiles, dice la Biblia. Él enseñara. Su enseñanza fue recta. No titubeó. Cuando él conoció de Jesús, no titubeó. Enseñó con la verdad y con rectitud. Él trabajaba con sus manos para su sostén, dice la Biblia. Él trabajaba, dice la Biblia, para su sostén. No quería hacer carga para nadie. Porque era un hombre firmemente en sus creencias. Porque lo que hacía mal tenía su creencia. Pero cuando se convirtió, él se convirtió en su creencia que él tenía que hacerlo ante Dios. Por tener una relación cerquita con Dios. No tratar de abusar de una persona que lo mantuviera. No. Él trabajaba para el sostén de su familia, para el sostén de él. Así invito a cada persona que predica, que enseña la palabra de Dios, que fue tocado por la voluntad de Dios. Yo estoy a favor de que se diezme, estoy a favor de que se dé ofrenda, pero estoy a favor que esa ofrenda no sea gastada injustamente. Que esa ofrenda que entre a donde tenga que entrar, que se reparta al huérfano, a la viuda,
al necesitado. Que la familia cristiana viva feliz. No cuesta nada, si son 50 y hay 20 humildes, a esas familias darles para que vivan feliz. Porque ahí la armonía de Dios, dice la Biblia, que ahí permanece. Se demuestra el amor. ¿De qué sirve llenar mi arca? Perderme relación con Dios. No nos equivoquemos, pastores, ministros, quienes enseñan la palabra de Dios. No llenes tu arca de cosas materiales. Reparte si está llena al que lo está ocupando. Si Dios te tocó como tocó a Saulo, pero Saulo fue un ejemplo después de que lo tocó. Saulo no anduvo a medias. Él iba y enseñaba el mensaje a donde tenía que ir. Porque él sabía quién lo había llamado. ¿Tú sabes quién te llamó? ¿Tú sabes quién tocó tu corazón para que estés predicando la palabra de Dios? ¿Tú has entendido que estás en la verdad? ¿O te estás engañando en tu corazón para vivir bien? Dios te dio tus manos, te dio tu inteligencia. Úsalos. Sirve a Dios, pero no explotes al cristiano. Hay gente que tiene necesidad y quiere rectitud en sus corazones, quiere que se le enseñe con la verdad. Quiere que le digamos la verdad para él acercarse a Dios con la verdad. Hay personas que no quieren que le den palmaditas en la espalda y que busquen que no. Venir a Dios tiene su precio. Pero seamos buenos enseñadores, buenos maestros y pongamos la muestra. No vengas, predicador. No vengas, predicador, pensando que te vas a hacer rico aquí o que vas a vivir cómodamente enseñando la palabra. No, no vengas, mejor no tomes el libro, porque no sé qué se te esperará en el día final, ¿eh? No sé, cosa dura se te va a esperar. Porque tomar este libro es para dar, es para enseñar. Si te llegan dinero es para dárselo, para que lo uses y veas quién ocupa. No para ti, para tus amigos no, para tu familia no. Dios te dio las manos, te dio la fuerza para trabajar. Enseña a tus hijos a trabajar, que no sean carga para la iglesia. No. Demuestra que el que te tocó fue el que tocó a Pablo de Saulo. Que ese espíritu mora en ti, demuéstralo. Sé fiel a Jesús. No hay otro camino, dice la Biblia, más que Jesucristo. Aprovechemos esta oportunidad. A Saulo lo llamaron de una forma. ¿A ti cómo te llamaron? ¿Cómo Dios tocó tu corazón? Sé fiel a Dios. Tú que predicas la palabra y enseñas como Pablo lo hacía. Pablo lo tocó y fue un fiel predicador, un fiel enseñador. No anduvo a medias, ni queriendo hacerse rico conforme a la palabra de la Biblia. La mejor enseñanza para un predicador, para un enseñador, la dio Pablo. Porque antes de él tomar este libro, antes de él enseñar, fue de lo peor. Pero cuando tomó el libro fue el mejor. Aún así, él procuraba trabajar para sostenerse, para que no hubiera alguna queja. Se cuidaba de todo. Hoy en estos tiempos,
Me toca conocer personas que son dadivosas, que tienen buenos propósitos, pero dónde va ese dinero no sabemos. Que Dios cuide al predicador honesto, que Dios cuide al predicador que hace las cosas desinteresadamente, que Dios bendiga a su familia, que Dios nunca las deje solas y les dé inteligencia a sus hijos. Al predicador que es honesto y que está haciendo un trabajo íntegro ante Dios. Porque hay mucha necesidad de personas de buscar a Dios. Hay mucha necesidad de las personas acercarse a Dios. Pero nosotros que enseñamos la palabra de Dios tenemos que enseñarlos rectamente para que busquen a Dios con rectitud. Y cómo ellos vivir bajo la gracia de Dios. Dios me los bendiga a todos y que Dios me los cuide. Amén.